Eres capaz de encontrar espacio dentro de ti. Mantén la quietud y entonces sea lo que sea que necesites en ese momento, lo encontrarás. Eso surgirá de ese espacio que has creado dentro de ti, ese espacio de paz. Puede que venga en la forma de pensamiento, pero ese pensamiento habrá sido inspirado. Pero sin el espacio, sin la quietud, sin esa dimensión, el pensamiento no va a ser inspirado. No puede haber inspiración. La inspiración viene de un plano más profundo que el pensamiento. Nunca vas a salir de, por ejemplo, de un problema por medio de preocuparte. Es imposible. Porque preocuparte significa crear más problemas. Necesitas una forma de conciencia diferente. Entonces, no sé si fue Einstein o Jung, pero dijo que un problema no se puede resolver desde el mismo nivel de conciencia que lo produjo en primera instancia. Bueno, tenemos un email de Judy en Colombia. ¿Podríais hablar un poco sobre el alcohol y el uso de drogas en relación al cuerpo dolor? ¿Son un intento de escapar del cuerpo dolor? Bueno, sí. A menudo ese es el caso. Lo menciono en el libro. Son un intento de escape para no sentir el dolor, para evitarlo. En algunas personas el cuerpo dolor está activo todo el tiempo. Y esa es una forma horrible de vivir. Para esas personas que tienen un cuerpo dolor activo todo el tiempo, a menudo es vital el encontrar una forma de escape porque no pueden soportar ese dolor por más tiempo. Y al cuerpo dolor le encanta hacer tu vida más y más insoportable. Pero esto puede ser algo positivo también, aunque parezca mentira. Pero el sufrir tanto puede ser el trampolín hacia una oportunidad de despertar. Porque cuando la vida de una persona se hace insoportable debido a la cantidad de dolor que ha generado para sí misma y para los demás, normalmente el deseo de cambio real es mucho mayor que el de una persona que lleva una vida normal. En otras palabras, se podría decir que cuando estás teniendo un sueño relativamente agradable, no te importa seguir soñando. Pero cuando el sueño se convierte en una pesadilla, entonces de verdad quieres despertarte y salir de ahí porque no lo soportas. Eso fue lo que me pasó a mí. Tenía un cuerpo de dolor muy acusado que casi me lleva al suicidio. Y entonces me di cuenta de que si no podía vivir conmigo mismo, había una separación entre mi yo y el yo que no podía soportar. Fue como que la conciencia se separó del ego y por lo tanto se separó esa historia que mi cuerpo dolor me había hecho creer, la historia del yo infeliz. ¿Planeaste de verdad quitarte la vida? ¿Tenías un plan para hacerlo? Bueno, mi primer plan fue cuando tenía 9 o 10 años. Sí, lo tenía todo planeado, pero por alguna razón no tuve el valor de hacerlo. ¿Tu cuerpo dolor ya era así de profundo, de denso, con 9 o 10 años? Sí. Luego bajó la intensidad, pero cuando cumplí 20 años volví otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué te causó todo ese dolor? ¿Te sentías deprimido por algo? ¿Desplazado o qué? En parte era causado por vivir en un ambiente de continuo conflicto en casa. Mis padres estaban siempre discutiendo, no había paz en casa, yo era un niño muy sensible y fue muy duro para mí crecer en aquella casa. Como dices en el libro, para los niños es casi insoportable ver a sus padres pelear. Sí, y eso por supuesto contribuye al cuerpo dolor de ellos, así que el mío creció rápidamente, pero yo pienso que si no hubiera sido así, no habría tenido la oportunidad de despertar. Habría vivido en un sueño relativamente agradable, una infancia feliz, pero a lo mejor no estarías aquí compartiendo ese conocimiento con nosotros si hubieras tenido una vida perfecta. Así que mirando hacia atrás en el tiempo, siento gratitud por todo ese sufrimiento porque realmente me ayudó a despertar. En la página 121 dices que cualquier emoción negativa a la que uno se enfrenta en ese momento se convierte en cuerpo dolor. Así que cuando nos enfrentamos a cosas negativas o emociones negativas en la vida diaria, dices que deberíamos aceptarlas y entrar en ellas en lugar de resistirse a ellas.
Sí, acepta la emoción cualquiera que sea. Acéptala porque es parte del momento presente y no se puede cambiar el momento presente. Así que aceptarlo tal cual es importante porque ya está ocurriendo. En ese momento ya es. Y desde ahí puedes proyectar una respuesta mejor. Cuando te sientas mal, piensa, bueno, siento rabia ahora, siento tristeza, siento lo que sea, acéptalo, sé el espacio en el que ocurre, acepta que está ahí, acepta el momento presente independientemente de la forma que tome. Externamente las formas cambian, pero internamente tú te mantienes en un lugar de completa aceptación. Dices sí al momento presente. Como ya digo, hay que decir sí a ello. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo liberarnos del cuerpo dolor, pero por el momento es suficiente decir que hay que observarlo y reconocerlo en su justa medida. Es decir, vaya, aquí tengo de nuevo mi cuerpo dolor, verlo cuando empieza a surgir. Porque la conciencia empieza a disolverlo, ¿no es así? Sí. Bueno, volvamos a hablar con los grandes almacenes Borders, el grupo en Michigan. Es muy interesante observar todos esos cuerpos dolor reunidos en Borders. Creo que Courtney tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Suelo pensar mucho. Por ejemplo, cuando no tengo una relación me obsesiono por conseguirla. Y cuando la tengo me obsesiono por otras cosas. Como por ejemplo mi carrera, el dinero, etc. Creo que la gente en mi edad se obsesiona con todo esto, ya sabes, con el dinero, la carrera, relaciones personales. Lo que Kat dice en el libro tiene mucho sentido, pero estoy encontrando difícil el ponerlo en práctica en mi vida. Quiero que este conocimiento afecte mi día a día, pero no sé cómo hacerlo. Es verdad, esto tiene sentido, pero tengo problemas al intentar ponerlo en práctica en mi vida diaria. Encuentro problemas en eso. ¿Cómo logro no obsesionarme pensando en todas estas cosas y cómo logro estar más presente? Bueno, cuando dices que te obsesionas, por supuesto, estás hablando de pensamientos que se producen de una forma repetitiva en tu cabeza. Pero a veces puedes reconocer lo inútil de esos pensamientos incluso cuando se están produciendo, ¿no es así? Algunas, pues lo puedes hacer a veces. O por ejemplo, a lo mejor te das cuenta una vez que ya ha pasado, pero te das cuenta de que has pasado 20 minutos perdiendo el tiempo, obsesionándote pensando demasiado en una situación en la que no has llegado a ninguna conclusión en realidad. Eso forma parte, por supuesto, de la estructura de la mente egoica, pero el hecho de que lo pienses ya significa que te estás desidentificando con ello. ¿Te está pasando ya? Sí, a veces me pasa. Una vez que ha ocurrido me doy cuenta de lo que he hecho, pero mientras está ocurriendo mi mente toma el total control y no dejo de pensar y de darle vueltas a las cosas. Es muy difícil parar. Es verdad que me doy cuenta una vez que ha pasado, pero es difícil darse cuenta en el momento. Sí, aquí podríamos recordar algo de lo que hablamos la semana pasada y aplicarlo. La preocupación es otro tipo de pensamiento, como tú llamas, que es obsesionarse. Los pensamientos pretenden ser importantes y necesarios. Los pensamientos quieren llevarse toda tu atención, toda tu conciencia. Es casi como si cada pensamiento estuviera diciendo: dame tu atención, esto es muy importante, tienes que pensar sobre esto ahora mismo, piensa. Estos pensamientos tienen una cierta inercia dentro de ellos, la inercia de la mente, así que no es fácil liberarse de ellos, pero la primera liberación está en el darse cuenta de lo inútiles que son en el momento en que se producen. Darse cuenta de que no sirven para nada, excepto para hacer tu vida más infeliz. ¿De qué sirve obsesionarse? Para nada, solo genera más preocupación. Y también se lleva la energía del ser, se lleva la energía de tu capacidad de estar presente en el ahora.